Hola clase, recuperamos el tradicional saludo para hablar en esta ocasión de Antonio Machado, que como sabéis es el autor del segundo poema que vamos a comentar en segundo de bachillerato y que nos servirá también para la preparación de la PAU en Aragón. Entonces, vamos a hacer lo primero que tenemos que hacer siempre que tenemos un comentario de texto delante, que es leer el documento, el texto, el poema. Y dice así. Yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientas encinas. ¿A dónde el camino irá? Yo voy cantando, viajero, a lo largo del sendero. La tarde cayendo está. En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día, ya no siento el corazón. Y todo el campo un momento se queda mudo y sombrío, meditando. Suena el viento en los álamos del río. La tarde más se oscurece, y el camino que serpea y débilmente blanquea se enturbia y desaparece. Mi cantar vuelve a plañir. Aguda espina dorada, ¿quién te pudiera sentir en el corazón clavada? Para la primera pregunta tenemos que hablar un poco de Antonio Machado, que es el autor de este poema, y también es posible que nos pregunten de dónde sale este poema, que aunque pone ahí Soledades 11, tendremos que ser algo más concretos. Recordad que toda la información la tenéis de manera extendida en el PowerPoint que os facilité en Teams. Entonces, habría que contar que este poema pertenece al primer libro de Antonio Machado, que fue publicado en 1902 con el nombre de Soledades y que el autor amplía para volver a republicarlo en 1907 con el título de Soledades, Galerías y otros poemas. Pertenece pues a la primera etapa del autor, que es la etapa modernista. Recordad los rasgos del modernismo que comentamos cuando hablamos de Rubén Darío. Básicamente tenemos que decir que habla de sentimientos personales, que a su vez son extensivos a todo el mundo ha tenido una pena, casi todo el mundo ha tenido un amor, todo el mundo o casi todo el mundo se pregunta qué va a pasar con él, qué va a ser de su vida. Em, y también podemos encontrar muchísimos símbolos dentro de este poema que pasaremos a desgranar para la segunda pregunta. Tenemos que decir también que Antonio Machado es un autor de la generación del 98, donde va a cultivar o va a preocuparse de una poesía un poco más reflexiva que va a hablar un poco de las preocupaciones en este momento del país, como corresponde a la generación del 98. Y bueno, podemos hablar de algo más de su vida de manera muy ligera. Podemos hablar, si queréis, de Leonor, de su traslado a Soria, pero siempre de manera muy ligera, ¿vale? Si pasamos a desgranar algo más del argumento para la pregunta número 2, podemos hacerlo de muchas maneras. Lo más lógico es seguir el propio discurrir del poema. Tenemos una persona, sabemos que es una persona porque te lo dicen, te dicen yo voy soñando caminos de la tarde, entonces es una persona que está paseando en un entorno natural, porque tiene colinas doradas, bueno, doradas como son los campos de Castilla, a causa del trigo, los verdes pinos, las polvorientas encinas, siempre hace referencia a objetos naturales y podemos observar que siempre están adjetivados. ¿Vale? Las colinas son de una manera, tienen un complemento del nombre. Los verdes pinos, aquí podemos hablar de epítetos, porque los adjetivos, recordad que van delante en poesía, normalmente son epítetos. Y aquí, en este verso, el número 5, encontramos una interrogación que se hace, una pregunta que se hace el autor, la voz poética del poema, para sí mismo. ¿A dónde el camino irá? Si os acordáis, estuvimos hablando en clase de que el camino normalmente es un símbolo, una metáfora, que lo que significa es el discurrir de la vida. Si os acordáis de Jorge Manrique, que vimos en tercero de la ESO, Jorge Manrique comparaba la vida con un río. Las vidas son los ríos que van a parar al mar. Bueno, Antonio Machado es bastante fan de comparar nuestras vidas con un camino, que uno sabe cuándo empieza a caminar, pero no sabe qué le va a deparar ese sendero. Entonces, él podemos decir que efectivamente está paseando, pero también es un símbolo de que él está viviendo, ¿vale? A dónde el camino irá es literalmente a dónde va a ir mi vida, qué va a pasar conmigo, ¿vale? Es una pregunta que tiene que ver con el destino, con un poco los devaneos, ¿no? Un poco qué va a pasar conmigo, qué va a ser de mí. Es una pregunta prácticamente existencialista.
Entonces él continúa y te dice, yo voy cantando a lo largo del sendero y literalmente va cantando una canción. Antes dice la tarde cayendo está, que como muy bien hablamos en clase, podemos también adivinar que es un hombre que está en su edad más madura, ¿vale? Que podemos compararlo con la tarde a lo largo del día. Entonces, este hombre que está paseando y está pensando en sus cosas, bueno, se acuerda de una cancioncilla que además tenemos que vincular con un poema de Rosalía de Castro que le gustaba mucho Machado y que además vincula también con uno de los rasgos del modernismo, que es que muchas veces se acuerdan de estas obras más tradicionales de la lírica, bueno, en este caso no, castellana, española, más bien española. Y dice, en el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día y ya no siento el corazón. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando de un amor que tuvo, que dejó de tener, y por eso lo compara con una espina, lo compara con algo que le duele, el dolor de tener una espina clavada, cuando te clavas una espina, algo en el dedo, te duele. Pues en el corazón, lo mismo. ¿Qué pasa? Que luego se la arrancó, luego de arrancársela un día, se la quitó y ya no siente el corazón, es decir, ni siente ni padece, ya no siente el dolor que le produjo ese amor que perdió. En esta primera parte, pues pasea y se acuerda de esta canción y de este amor. Y a partir de aquí empieza a reflexionar, porque te dice, todo el campo un momento se queda mudo y sombrío, meditando. En realidad no es el campo, en realidad el campo es como una personificación de lo que le está pasando al autor, ¿vale? Se queda él un poco, pues pensativo, tristón. Suena el viento en los álamos del río, que es algo que acompaña para seguir recordándonos que este paseo es realmente real. La tarde más se oscurece y el camino que serpea y débilmente blanquea se enturbia y desaparece. Aquí es una figura para decirte que aunque se oscurezca la tarde, realmente el que se ha ensombrecido es él. Se ha quedado tristón con esto de ese amor del que se ha acordado. Y vuelve a cantar. Aguda espina dorada, quien te pudiera sentir en el corazón clavada. Es decir, ojalá tuviera todavía esta espina en el corazón produciéndome un dolor, porque esto implicaría que sigo sintiendo algo. Porque ya no siento el amor, que era bueno, ya no siento el dolor que me produjo esa espina que me clavé cuando, o que me clavaron cuando me dejaron, o lo dejaron, o lo que fuera, no siento nada. Y preferiría sentir algo, aunque fuera doloroso, a esta sensación de no estar vivo. ¿Vale? Entonces, yo lo dividiría en estas dos partes, ¿no? Pues un paisaje simbólico, la cancioncilla, luego sigue hablando del paisaje, que es la personificación o el símbolo, como lo queréis llamar, de esa tristeza del poeta, del autor, de la primera persona, ¿no? Del poema, de la obra, y termina otra vez con retomando, digamos, esa canción. Yo lo dividiría un poco así. Si me preguntaran cuál es el tema principal de este poema, yo diría pues que puede ser la añoranza de un amor, la melancolía por un amor que terminó, el sufrimiento producido por ese amor que ahora desata en un vacío amoroso, en un vacío existencial. Bueno, podemos hacerlo podemos explicarlo de muchas maneras, ¿vale? Lo importante es que entendamos que en el discurrir de la vida ha habido un amor, ese amor se terminó por la razón que fuera, que no nos lo cuentan, y ese dolor terminó, aunque todavía, em, bueno, todavía podía estar allí, nos acordamos de él, de ese amor, y nos produce un gran vacío no sentir nada. Esto conforme al argumento. Podemos mencionar también Aguda Espina Dorada, es una figura que yo creo que es bastante modernista en el sentido de que es un símbolo que habla del dolor y que es una paradoja, aunque esto lo podemos comentar dentro de la tercera pregunta, porque las espinas son malas, ¿no? Producen dolor y dorada, en principio algo dorado es algo que es como lujoso y que nos podría parecer deseable, pero claro, ahí tenemos una dicotomía. Bueno, podemos hablar de muchas cosas, pero sobre todo eso, hay una abundante adjetivación, los epítetos, hay que hablar también de que hay algo del léxico connotativo, pues agudas, pinadoradas es un ejemplo, del camino, la interrogación retórica, bueno, pasamos a
hablar más en serio, más a fondo de la tercera pregunta, la tercera cuestión, y aquí os he dividido un poco el poema atendiendo a la métrica, ¿vale? Tenemos que darnos cuenta de que todo el poema está hecho en versos octosílabos, de 8 sílabas, y tenemos esta disposición, ¿no? Cuartetas, el verso 1, 3, 4 y 6, que son con rima A, B, A, B. No necesariamente son A, B, A, B, porque serán A, B, A, B en la primera y luego ya serían en todo caso C, D, C, D, pero bueno, hacéis la métrica. Y las redondillas, que son los versos que están en amarillo, que son los versos 2 y 5, que corresponde con A, B, B, A, ¿vale? Tenemos que hablar también de las enumeraciones. Cuando te va contando, por ejemplo, en el verso 2, las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientas encinas, eso es una enumeración. Una enumeración es cuando contamos varias cosas, una, dos, tres, una detrás de otra. También en ese mismo verso encontramos que hay una síndeton. Debería haber una conjunción al final, pero el autor no la pone, la omite. Con lo cual, cuando omitimos conjunciones, se llama asíndeton. Lo contrario es el polisíndeton. Poner muchas conjunciones donde debería no haberlas. Eso le da un poco más de ritmo y eso lo encontramos en el verso 5 cuando dice, y el camino que serpea y débilmente blanquea. Es decir, esa abundancia de conjunciones la llamamos polisíndeton. También tenemos, ya hemos comentado en el verso 5, una interrogación retórica. ¿A dónde el camino irá? Tenemos que explicarla, si nos lo preguntan, si no, pues solo un poco por encima. Podemos hablar también de los encabalgamientos, que quedamos que es cuando el verso no se ajusta o la frase natural no se ajusta al verso. Por ejemplo, en Yo voy soñando caminos de la tarde, ese salto que hay de un verso a otro cuando el sintagma debería ir en la misma línea, eso es un encabalgamiento. Tenemos otro al siguiente, las colinas doradas, ¿vale? Ese tipo de saltos, o también en la cuarta estrofa cuando dice suena el viento en los álamos del río, eso que sirve para darle un poco de ritmo, que además es una figura que se utiliza con mucha profusión en el barroco, eso es un encabalgamiento. Y si os preguntan, por favor lo señalamos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo diría que, bueno, y la aguda espina dorada, perdón, que ya quedamos que era una paradoja, dado que tiene como dos sentidos dentro de, o utiliza un sentido de algo y también lo contrario. Entonces es un poco, bueno, es algo reseñable. Es un poema que es sobrio, tiene muchos símbolos, se utiliza, hay reminiscencias de lírica tradicional. Bueno, quiero decir, esto es un poco, es un poema bastante sencillo que hemos trabajado. Este salió, lo pusieron, lo eligieron para la EBAU de 2024. En 2024, en vez de valer 3 puntos, las preguntas estaban sobre punto y medio. Pero preguntaron esto: indique el poemario al que pertenece este poema de Antonio Machado y ubíquelo en su trayectoria poética, señalando algún rasgo temático y estilístico, es decir, dime a qué corriente literaria pertenece Antonio Machado y viendo el poema que tienes delante, dime algún rasgo de esa corriente. Hablaríamos del modernismo y esto ahora vamos a pasar porque la corrección está detrás. Te dicen en la pregunta 2, Machado se presenta a sí mismo, claro, yo, cantando una cancioncilla inspirada en unos versos que aparecen en dos partes, ya sabéis, estrofa 3 y estrofa 6, que encierra el auténtico tema del poema, que viene a ser esa añoranza, ¿no? Esa angustia, digamos, o esa desazón. Bueno, identifique el tema, cuenta un poco de qué habla el poema de esas estrofas y explique la imagen de la espina, que hemos quedado que es una paradoja. Y el poeta emplea en el verso 5 una figura de pensamiento que hemos quedado que es una interrogación retórica, ¿vale? Por favor, cuando os pregunten algo, ajustaos a lo que os preguntan. En la primera pregunta no me preguntan nada de la vida de Machado, me dicen que digas el poemario, es decir, el libro que incluye este poema, y que dentro de la línea literaria de Machado, que tienes que explicar cuál es, que lo vincules con la lectura. No te preguntan la biografía, pues no la pongas, ¿vale? En la segunda, lo mismo. Yo ya sé que os sabéis muy bien el argumento del poema porque es muy bonito y lo hemos contado muchas veces, pero no os lo están preguntando. Os están preguntando específicamente sobre la cancioncilla de Rosalía de Castro. El resto, ni olerlo. Y si fuera al revés, pues por ejemplo, comente, yo qué sé, el tema del paisaje dentro del poema de Antonio Machado. El paisaje, tenemos que hablar del camino de la vida, de los árboles, poco más.
Si nos preguntan por el paisaje, no hablamos de la cancioncilla. Hay que ajustar la respuesta a lo que se pregunta. Y en la tercera, más fácil imposible. Te dice, o sea, más fácil en el sentido de ajustarse a lo que te preguntan. Te dicen en el verso 5 hay una figura. Te preguntan la del verso 5. Pues ya está. No sabemos muy bien los encabalgamientos. Fantástico. Pero no es el momento de decirlo. Las respuestas que más o menos son orientativas y que vienen desde Unizar son las siguientes. El poema fue incorporado a la segunda edición de Soledades, esto lo hemos mencionado, el influjo del modernismo, si queréis mencionar a Becker, pues ok, pero sobre todo hemos mencionado a Rosalía, pues ya está. Característico de este periodo es la expresión de los sentimientos, las formas sobrias más sencillas, el camino, la tarde. Podemos vincularlo con varias cosas del modernismo y de la poesía tradicional. El poema es la evocación de un sentimiento amoroso, que en este caso es doloroso, doloroso, una emoción dolorosa. ¿Cómo lo sé? Sacando ejemplos del poema. Siempre que contestemos a una pregunta hay que sacar los ejemplos. Cuando te dice el poema es doloroso, ¿por qué? Porque me lo ha dicho Sara. No, hombre, no. Sara se ha leído el poema y ha visto que le duele el corazón y tiene una espina clavada y se queda taciturno. Pues entonces lo sacamos. Hay un vacío vital, ya no siento el corazón. Hay una nostalgia por ese sentimiento. Hay ganas de sentir algo porque ya no siente nada. ¿Quién te pudiera sentir? Hay que sacar un poco las referencias del texto. Y el último, la última pregunta, está constituido el verso 5 por una interrogación retórica, que lo que hace es mostrar la incertidumbre, el qué va a ser de mí del autor, qué va a ser de mí en la vida. ¿Por qué en la vida? Pues porque estamos hablando de un camino y ese camino es el símbolo de la vida. Este camino es un paisaje que parece imaginado y que tiene que ver con el camino o sendero de la propia vida del poeta. Esto es una orientación. Podéis explicarlo con vuestras propias palabras. Para eso está, pero para eso hay que saber qué significa cada una de las cosas. Bueno, queridos, un placer. Volveremos hablando de Juan Ramón Jiménez.